Muy buenas, Antonio, muy buenas, Marc, y muy buenas, Laia. Gracias por venir. A ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es de la salud mental. Y tenemos ante nosotros al coordinador del grupo AEP, que significa Amb Experiencia Propia en catalán, con experiencia propia en castellano. Vamos a empezar con Antonio Serrano. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es y cómo surge esta asociación de Amb Experiencia Propia? Surge del germen de toda esta asociación. Es una asociación que se llama Obertament, que es a nivel de Cataluña, y su función es luchar contra el estigma en la salud mental. ¿Cómo lo hace? Formando activistas para que hablen en medios de comunicación sobre salud mental, estigma, autoestigma y todo lo relacionado, ¿de acuerdo? A partir de ahí, muchos de los activistas empezamos a hacer también charlas de sensibilización en universidades, en la Autónoma, en psicología, en medicina, en trabajo social de Mundet, pero dependiendo en un principio de Obertament. Luego Obertament, por temas de logística y demás, nos dejó hacerlo todo a nosotros solos y nos autogestionamos nosotros, ¿de acuerdo? Hemos pasado de hacer estas charlas en universidades a hacerlas también en institutos, en FPs, en todos los sitios donde nos llamen, que nos pidan hacer sensibilización, ¿de acuerdo? Actualmente estamos en Tarragona, hemos hecho en un FP, en un instituto de FP que se llama Pere Martel, hemos hecho 33 charlas en un mes, y ahora el mes de marzo estaremos en otro instituto de Tarragona, el Instituto Callipolis, haciendo unas 45 charlas en grados de auxiliar de enfermería, técnico de emergencias, esteticien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a quién va dirigido este tipo de charlas? Son alumnos en principio de universidad. La salud mental va dirigida a todo el mundo, ¿de acuerdo? Lo que pasa que yo creo que donde debemos hacer hincapié es sobre todo en las escuelas, en FPS y sobre todo en los grados universitarios, donde profesionalmente se van a relacionar con temas de salud mental, como es psicología, como es trabajo social y como es medicina. Yo creo que ahí se tiene que sensibilizar al máximo para eliminar estigmas en temas de salud mental. Vamos a las universidades porque nosotros somos la primera persona que ven de modo práctico en su carrera. Todas la carrera a las que vamos, psicología por ejemplo, no ven nada, es todo teórico. Todo absolutamente teórico. Y cuando nosotros vamos a hacer las charlas, que las charlas son personas valga la redundancia, en primera persona, ¿de acuerdo? Personas que han sufrido o sufren un trastorno de salud mental, se quedan poco alucinados, porque no han visto nada igual en toda la carrera. Entonces es un poco, da que pensar el hecho de que profesionales que se van a enfrentar a situaciones con la problemática de la salud mental no hayan visto un solo caso práctico en toda su carrera. ¿Cómo pueden contactar con vosotros? Para toda aquella persona que quiera contactar con nosotros, que quiera ser voluntaria y poder hacer charlas, a través de nuestro perfil de Instagram, Amb Experiencia Propia, todo seguido, hay correo electrónico o mensaje directo. Ya en las charlas que damos, ya directamente en las charlas, muchos de los alumnos, o tanto de universitarios como de FP, ya se ponen en contacto con nosotros para participar, ¿de acuerdo? El único requisito que ponemos es que sea en primera persona, que la persona que quiera hacer activismo, que quiera ser voluntario con nosotros, tenga diagnosticado un problema de salud mental. Ese es el único requisito. Vale, si eres alguien que, por ejemplo, lo has vivido de segunda persona, no de primera, de plan, no tú, pero alguien muy cercano, entonces ya no entraría... En principio no. Ya el nombre, Amb Experiencia Propia, da un poco las pistas, ¿no? Es decir, que una persona le cuente a un alumno de 17 a 20 años una vivencia propia con un problema de salud mental, cómo lo ha sufrido, cómo lo ha vivido, cómo ha sufrido el estigma y las etiquetas y los estereotipos que le han colocado a lo largo de su vida. Y que esos alumnos vean que esa persona está ahí delante, hablándoles, con una sonrisa en la boca y diciéndoles que ha hecho una vida normalizada, es la mejor manera. No hay nadie como él para poder contarlo. Los familiares, las parejas, los amigos que conviven con situaciones así, las vivencias que tienen ellos es bestial. Pero son otras vivencias.
Y Claro. en estas charlas intentamos hablar de temas de estigma y autoestigma, que es que lo sufren básicamente las personas que tienen un problema de salud mental, o que tenemos un problema de salud mental. También tenemos con nosotros a Marc de Arriba, que hace varias semanas salió en la tele la campaña de No es culpa meva. Muy buenas, Marc, y cuéntanos un poco sobre qué trata esta campaña. Buenas tardes, pues la campaña quiere ser un poco la continuación de la campaña que Hubert también realizó el año pasado, que era dirigida al público general, era Jo tampoc estic bé, porque nos tenemos que dar espacio para no estar bien. Y lo que ha ido pasando es que a lo largo de este año, con la pandemia de por medio, hemos visto cómo los jóvenes han sido los más perjudicados por este contexto. Los jóvenes han sido las personas que no han podido salir a la calle durante mucho tiempo. Los jóvenes son también a quien se ha culpabilizado de las puntas de las últimas olas de la pandemia. Los jóvenes son quien está atreviéndose a hablar y a decir que no están bien, mientras tienen unos adultos que les dicen que lo que les está pasando no tiene suficiente valor. Y el mensaje a dar a todas estas personas es que no están solos, que lo que les está pasando es totalmente real y que sus emociones son completamente legítimas y que lo que les está pasando no es para nada culpa suya. Hay mucha gente que por este mismo motivo, al pensar que sí que es culpa suya, no lo sacan, no lo hablan y entonces eso también perjudica. De esto se trata el autoestigma, esto que estaba comentando Antonio. Se trata de ver que, como no estás bien, no encajas en todo lo que ves a tu alrededor. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado nos están acercando a personas con las que podemos conectar muchísimo más y pueden resultar referentes para nosotros, pero en el lado opuesto solo vemos lo que estas personas quieren mostrar de ellas mismas, mientras vemos el 100% de lo que somos nosotros. Esto causa una espiral de comparaciones, de frustraciones, de tristeza bestial, porque no nos estamos permitiendo nosotros mismos enseñar que también estamos mal. Y cuando lo hacemos, pues tampoco sabemos qué hay de realidad en todo esto. Entonces, se trata de intentar asumir el compromiso de mostrarnos vulnerables para hacernos fuertes de la forma más conectada a la realidad posible. ¿Cómo lo habéis vivido cada uno, el estigma? Yo, por ejemplo, de que no te consideran válido para trabajar, que los amigos no creen, te menosprecian porque si tienes una depresión, ¿cómo que no vas a bajar con ellos y darte una vuelta con ellos y salir con ellos? Desaparecer los amigos simplemente porque se enteran que tienes un problema de salud mental. Yo, de mi época, cuando en mi peor fase, yo conservo un 5% de los amigos que tenía. Es decir, desaparecen. Es decir, yo creo que si de algo sirve un trastorno mental, si de algo, es el mejor filtro para las amistades y para las personas. Claro, para darte cuenta quién verdaderamente es tu amigo y quién no. Exacto. Porque es que en las situaciones complicadas hay mucha gente que se va y dice, uy, quita, esto no es para mí. Y hay mucha otra que se queda y dice, hostia, esta persona está pasando mal y yo voy a echarle una mano. O al menos voy a intentarlo, porque una cosa es decirlo y la otra es que verdaderamente a la otra persona le ayude. Porque tú puedes ir con toda tu buena intención, yo que sé, voy a ayudar a Marc, y después él vea o me diga, no me estás ayudando. Es que desde fuera no puedes. Esta es otra cosa y muy relacionado con lo que comentaba Antonio, con su experiencia con el estigma. Podemos hablar también en la parte social cómo afecta el estigma a los roles de género. Una mujer con un trastorno mental es una persona débil, es una persona en la que no se puede confiar. Un hombre con un trastorno mental es una persona violenta, una persona a la que no te puedes acercar, una persona peligrosa. Y además es decir, muchas de estas cosas también beben de los roles de género y son, al fin y al cabo, cosas que hay que erradicar. No puede ser que porque yo tenga un trastorno de ansiedad generalizada llegue a pensar que es que no lo estoy haciendo bien, no puedo proveer todo, no puedo ser todo lo hombre que me han enseñado que tengo que ser.
Esto es un error terrible. Y si lo llevamos al campo laboral o al campo educativo, vemos, bueno, en mi caso, yo tenía mucho miedo de hablar de que no estaba bien mientras estaba cursando mis estudios de doctorado, que terminé por abandonar, porque sabía que no me iban a hacer confianza, porque yo tenía un miedo terrible a que me dijeran que es que yo no estaba hecho para ese espacio. Yo necesitaba saber, de alguna forma que no viniera de mí mismo, que tenía derecho a ocupar el espacio que estaba ocupando. Al final, la persona que que estamos diagnosticados, tenemos que demostrar 365 días al año, 24 horas, 7 días, que podemos tener una vida normalizada. Y siempre, cuando nos pase algo, nos van a juzgar conforme el trastorno o el problema que tenemos, no como si no lo tuviéramos, ¿de acuerdo? Y eso cansa, y es una mochila que vas cargando y que pesa mucho. Claro, yo es que estaba en la situación, por ejemplo, de una persona que estaba en depresión, entonces estaba de baja y ya no subía historias a Instagram o lo que fuera de algo, simplemente, yo que sé, como que puedes ir a comer, puedes ir igualmente a cenar, pero claro, no, por si lo veían los del trabajo ya le podían llamar la atención y decir cualquier cosa, y aunque no está haciendo nada malo, pues se cohibía. No, o sea, obviamente sí que iba o podía ir, etcétera, pero ya no subirlo por el qué dirán, porque es que si no sé qué, no sé cuántos, ¿sabes? Entonces, el qué dirán de esto, que a lo mejor con la siguiente pregunta, que es ¿qué conducta estigmatizante ha podido ver la gente que tenemos alrededor, ¿no? Marc, por ejemplo. Sí, a mí una de las cosas que me enerva más es patologizar los comportamientos de las personas. ¿Desarrolla eso? Sí, por supuesto. Lo que no puede ser es que una persona vea que algo está un poquito asimétrico y diga que le da TOC. Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo sufre picos de ansiedad y de terror bestiales por cosas que no tienen fundamento. Lo que no puedes hacer es banalizar una cosa tan grave porque a ti te moleste algo que no es visualmente armónico, que pues nos pasa a todos. Yo hay veces que sí que digo algo me da TOC, yo no tengo TOC, pero... La palabra depre, ¿cuántas veces la dice la gente al cabo del día? Claro, por ejemplo, yo hablando de mí mismo, yo no digo estoy depre, a lo mejor estoy triste o... Pero es que eso es importante, es que estar deprimido, es decir, padecer un trastorno depresivo no es estar triste, es estar vacío, estar cansado. Por eso, yo esa palabra no la uso. Pero sí que me da TOC. Por ejemplo, si hay algo que no está recto, me puede dar TOC, pero es algo puntual. No te da TOC, te molesta porque no es armónico visualmente. Pero esto es algo también, un problema que tenemos, que lo usamos cotidianamente. Palabras que no tocan. Pero es lo ¿sabes? que dice Marc, es la utilización del lenguaje. Es decir, no podemos banalizar y utilizar el lenguaje a la ligera con cosas que son muy graves. Claro, todo esto es estigma. Vamos a otro ejemplo. Cuando una persona está muy delgada, no se le puede decir que está anoréxica. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria muy grave y que afecta no solamente a personas que están muy delgadas. ¿Qué engloba la salud mental? Pues a ver, hay muchísimos trastornos. No, los más conocidos sí que son la depresión y la ansiedad. Mucha gente también conoce los TCA, los trastornos de conducta alimentaria, pero también hay mucha gente que los atribuye a una enfermedad física, cuando realmente es mental. O también los trastornos de personalidad, que estos creo que son de los que más se estigmatizan, porque dan mucho miedo. Que tu personalidad no esté bien o que tengas un problema con eso. No sé, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad se relaciona con mucha impulsividad o con gente que no se sabe controlar. Es verdad y no es verdad. O sea, sí hay impulsividad, pero no es gente violenta, no es gente que no se sepa controlar y se trata como cualquier otro trastorno. ¿Algo más? Sí, también tenemos, dentro de los trastornos de la personalidad está el trastorno bipolar, que esta es otra cosa. Cuando alguien cambia de opinión o algo, dices, es que esta persona es bipolar. A ver, no. Vamos a parar un momento aquí, vamos a discutir el tema. No, una persona con un trastorno bipolar, bueno, primero de todo, hay varios tipos de trastorno bipolar, en los que lo que pasa es que se van alternando unas fases de euforia o de hipomanía y unas fases más depresivas. Entonces,
hay que aprender a controlar un poquito todo esto, pero en ningún caso estamos hablando de personas peligrosas, personas violentas o personas en las que no se pueda confiar, en absoluto. Son personas que toman el control de sus emociones, de sus vidas, como cualquier otra. También está, y esto es una cosa que sí que quizás hemos visto más, porque el cine bélico nos lo ha mostrado mucho, sobre todo el cine bélico de después, que es el trastorno de estrés postraumático. Y es que hay vivencias que nos afectan de forma directa y que alteran nuestra conducta, alteran la manera en que nos relacionamos con el mundo, porque algo nos ha afectado muchísimo, algo nos está doliendo, y hay algo de lo que se tiene que hablar. ¿Y ahora, Antonio? Bueno, también otro muy famoso, entre comillas, la esquizofrenia, tampoco, pero es un poco relacionado con lo que ha dicho Laia, que trata la personalidad. Sí, luego también comentar que una persona que sufre un trastorno no solo sufre ese trastorno, también hay varios trastornos asociados muchas veces. Una persona que sufre un trastorno bipolar, que tiende también a depresiones muy graves, luego también no sé, parecido. Y ahora mismo no se me ocurre ninguno más. No sé, creo que hemos hablado. Pregunta, ¿el trastorno de personalidad? Creo que lo ha llamado, ¿no? Eso es una familia de trastornos. Sí. Lo que ha dicho Laia, trastorno de personalidad, puede incluir esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad. El múltiple. Vale, claro, yo venía por ahí porque, por ejemplo, la película Múltiple, que más tarde hablaremos sobre tema películas, cultura pop, etcétera, y cómo las acogemos a este tema, ¿vale? Si son buenos, si son malos, si lo hacen bien, si lo hacen mal, etcétera, más adelante. Cuando me dicen trastorno de personalidad, el que pienso es eso, no trastorno de personalidad múltiple. Directamente ya lo meto ahí, ¿sabes? Sin pensar que pueden haber otros. Comentadnos qué puede causar un problema de salud mental. Vale, voy a tomarte el guante en esto. Hay muchas cosas que causan los problemas de salud mental. Esta es una de las cosas que, sobre todo, las personas que están en nuestro entorno nos preguntan: ¿he hecho algo? ¿O hay algo que te está haciendo esto y que tienes que apartarte? Son muchos factores. Hay un factor genético, por supuesto. Hay un factor propio, y después hay un factor social muy grande. Son las tres cosas juntas y además los mismos factores no desarrollan el mismo trastorno en dos personas distintas. De hecho, y además es que es esto, hablamos de trastornos y no hablamos de enfermedades porque los síntomas son distintos en cada una de las personas, B, no se pueden abordar de la misma manera en cada una de las personas, sino que el tratamiento, ya sea psicoterapia o fármacos, son distintos para cada uno de nosotros, y además la sintomatología es distinta. La sintomatología es distinta, ya lo he dicho antes. Y 3, que la manera en que se adquiere el trastorno es distinta en cada una de las personas. No es COVID, no es que te infectas de depresión, sino que hay muchos factores que contribuyen a ello. Nosotros en las charlas, yo incido en una cosa, que en uno de esos factores que dice Marc, para mí un factor muy importante es la mala gestión de las emociones, ¿de acuerdo? Yo en las charlas hablo de las emociones, hablo que no son ni malas ni buenas, simplemente son desagradables o no. Y que cuando estamos muy contentos, muy alegres, lo exteriorizamos y lo hablamos con todo el mundo. Pero cuando es al contrario, cuando tenemos muy mal día, cuando nos pasa algo grave o cuando simplemente nos pasa algo y no sabemos lo que nos pasa, la mayoría de las veces, en vez de comentarlo, de decirlo, de decir a alguien, a tu amigo más cercano, decirle, oye, algo me pasa, no, nos lo comemos y se nos queda dentro. Y eso que se nos queda dentro, si no lo sacamos, se va convirtiendo en un pequeño quiste que cada vez se va haciendo más grande y que si no lo sacamos puede causarnos un problema bastante grave. Comentabas antes, Marc, que no afecta igual a todo el mundo, pero también has dicho antes que tanto a mujeres como a hombres afecta distinto. No tanto que se afecte distinto, sino que se percibe distinto desde fuera. Entonces, ¿tiene género también esto? Un poco. Y tanto. Yo creo. Sí. Que un hombre diga que tiene una depresión o una enfermedad mental, un hombre con lo que es decir que un hombre con
el hecho de que un hombre fuerte, que da la imagen de fuerte, de seguro de sí mismo, de todos los ítems que sabemos, ¿sí? Que la sociedad no está preparada. En cambio, que una mujer lo diga de manera despectiva, sí que pasa, ¿de acuerdo? Es decir, que una mujer tenga depresión, sí, pues claro, pero que un hombre no tenga depresión no está como aceptado, ¿de acuerdo? Es decir, hay una distinción de género por parte de la sociedad y es uno de esos estigmas y de esas etiquetas y esos estereotipos que se ponen. A mí me pasa con, por ejemplo, la anorexia y la bulimia. ¿Qué es lo que pasa con los trastornos de conducta alimentaria? Que es verdad que, por ejemplo, la anorexia o la bulimia afectan mucho más a las mujeres, que de hecho son 10 mujeres por cada hombre, pero también hay hombres, ¿no? Hay hombres con anorexia, hay hombres con bulimia y están súper estigmatizados e invisibilizados. Como hay gente que cree que no, o sea, que no existen hombres con... En mi caso yo sufrí las dos partes y a mí me daba vergüenza decir, contarlo. Claro. Esto me daba vergüenza porque decía, yo tenía, en aquella época con 13 años yo pensaba, hostia, si esto les pasa a las chicas, me está pasando a mí también. En aquella época mi mentalidad era aquella, ¿no? De decir, hostia, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿No? Yo mismo ya tenía esa imagen despectiva. Imagínate el resto de la sociedad, lo que dices tú, Laia. Disculpad, es que me está encantando mucho que estemos hablando sobre esto y creo que los hombres durante todo este siglo tenemos que hablar muchísimo sobre lo que significa ser hombre para que no les pase más. Porque es súper importante. Por otro lado, y como bien dice Laia, también es importante remarcar que, claro, hay 10 mujeres que sufren un TCA por cada hombre, porque la presión estética sobre los cuerpos de las mujeres es muchísimo mayor. Incluso en las series y películas también es la chica. Como por ejemplo, la Pulsera Parmellas era la única chica la que tenía anorexia. Pero es lo que ha hecho un poco Mark, ¿no? Es decir, si al final las que mayor presión tienen por su cuerpo son las mujeres. Y por eso son 9 de cada 10. Claro, pero también por eso, o sea, es como... Al haber ese uno de cada 10, ese uno también hay que visibilizarlo para que se sepa. Entonces, de tanto en tanto, también los directores podrían poner a un chico como, hey, que los hombres también lo padecen, ¿sabes? Bueno, pero es un negocio al final. Hacer una película es un negocio. ¿Y qué vende más? ¿Que sea una chica o que sea un chico? Ese es el gran problema, creo yo. Claro. Sí, pero si por ejemplo hace Pulsera de Parmellas, que es sobre... La serie en sí ya es sobre hospitalizados y tal. No sé... Abre fronteras, ¿sabes? Sí. Experimenta. Pero a lo mejor también abre fronteras que sea una chica de joven, porque son muchas chicas las que están implicadas. Sí. Es difícil, ese punto medio yo creo que es muy difícil. Y también, que me habéis corregido, me habéis hecho un corte, es con anorexia, no anoréxica. Eso está mal dicho. ¿Vale? Que me lo habéis dicho entre cámaras o entre micros, pero también es importante comentarlo de puertas afuera. Porque a mí me pasa, o sea, yo lo que os he comentado antes con el TOC, que yo lo digo así porque sí, porque es algo que se escucha y no le das más importancia de la que realmente tiene, y eso obviamente está mal, pero con cómo usar los adjetivos también. No es anoréxica, es con anorexia. Con anorexia. ¿Vale? Lo que está pasando y la importancia del lenguaje es, por un lado, nosotros nos dan un diagnóstico nos ayuda a ponerle cara al monstruo, a ponerle nombre. Pero no somos solo esto. Yo me niego a ser solo mi trastorno. Somos muchísimo más. Es decir, a mí, más allá de mi trastorno mental, me pasa que, no sé, me encanta ver vídeos de focas en YouTube. Y eso no viene incluido en el trastorno de ansiedad generalizada. Así como apunte. Y nos pasa con esto. Lo que no podemos hacer es dar un diagnóstico a alguien y que esta persona se convierta automáticamente en su diagnóstico y que pueda ir un poquito más allá de esta barrera. Es que la gente cree que cuando tú tienes si te diagnostique con una depresión, por ejemplo, estás 365 días al año con la depresión. Sí, exacto. Y no es así. Puedes estar un tiempo X con esa depresión, pero luego mejoras o te estabilizas y haces tu vida normal. Claro, o puedes tener una temporada buena y después recaer. Pero como si tuvieras una lesión, una enfermedad física, que tuvieras que estar de baja en casa o por X razones. Claro. Exactamente lo mismo. Pero se tiene la consideración con una persona que tiene una enfermedad física y no se tiene la consideración con una persona que tiene un trastorno mental. Exacto. Es que sin ir más lejos podemos hablar de los trastornos de estrés postraumático o con las depresiones. El momento de autoculpa
tremendo que sientes en un momento en que empiezas a sentirte bien, pero crees que tendrías que sentirte mal porque te han dicho que estás mal. Claro. Que al final también viene por parte de los profesionales. Totalmente, pero es que en el mundo sanitario hay muchísimo estigma también. Esto es otro melón que abrir. Pero pasa esto, nos encontramos con profesionales de la salud mental que nos ingresan de forma no voluntaria, de forma, con procedimientos que no están para nada al orden del día. Nos encontramos con profesionales de la salud que no nos tratan bien, o que aducen a nuestro trastorno cualquier otra dolencia que podamos tener. Y nos encontramos con gente que sufre problemas de salud física que no se tienen en cuenta, que no se hacen las pruebas porque hay un papelito que dice que tenemos un trastorno mental y por lo tanto todo se aduce a esto. Te reduce como persona. O sea, tú ya no eres Mark, sino eres ansiedad, ¿no? Sí. Y a mí me pasó como que perdí la distancia de mi yo con mi diagnóstico. El diagnóstico, al fin y al cabo, es una etiqueta, ¿no? Y la etiqueta de depresión se convirtió en depresiva. Yo era depresiva, o sea, era depresión, ¿no? Y me ha costado mucho tiempo, primero, detectarlo y después meter distancia entre lo que es un diagnóstico y es un problema que me pasa a lo que soy yo como persona, que tengo mi vida, tengo mis hobbies, tengo mis intereses y tengo todo un mundo que es más allá de un trastorno mental. Nosotros en las charlas que estuvimos en psicología, cuando lo decíamos, una parte lo decíamos, es decir, por lo menos tratar el rato que estés con el paciente, crear un mini vínculo con él y un trato que el paciente se sienta que le estés ayudando y que se sienta a gusto y que se sienta bien. Es decir, si tú vas a un psiquiatra o un psicólogo y eres un expediente más, te sientes que no estás ayudado, es decir, y ya estás mal para que encima la persona que te tiene que ayudar no te ayude. Entonces, hostia, es muy complicado. Es decir, que cuando te tienen que ayudar y tú ves que no te ayuda, llega un momento de decir que no sabes por dónde tirar y te hundes más, y que no sabes qué hacer y para dónde ir. Tenemos la suerte de que ahora se está hablando más de este tema, que se está sensibilizando la gente, o al menos estamos llegando a ella, y es algo que antes no pasaba. ¿Por qué creéis? ¿Por qué se está empezando a mover ahora esto? Yo creo que para mal, una de las, hay muchas yo creo, pero para mal es el hecho de que la pandemia haya hecho que en un tramo de gente joven ahí se hayan disparado los problemas de los TCA y de autolesiones y de ansiedad. Esos tres es bestial. Y luego el tema de suicidios en ese tramo es la primera causa de muerte. O sea que yo creo que ha habido una alerta roja que han dicho que hay que hacer algo. Y ahora a los de esta generación de jóvenes, muchas veces he oído que nos llaman la generación de cristal, ¿no? Porque somos muy sensibles, que nos afecta a todo, que nos quejamos de todo. Y dicen, es que antes la gente estaba bien, antes la gente no tenía tantos problemas, ¿no? Antes la gente no se quejaba tanto, no les afectaba tanto los comentarios. Y no es verdad, lo único que antes nadie hablaba de esto porque era un tabú enorme. Y ahora se está empezando a hablar y resulta que somos muy sensibles, pero no. También habláis. Exacto. También hacen mucha coña en las redes sociales con eso, en los también. TikToks, en los Reels de YouTube, en lo que sea. Como por ejemplo, yo qué sé, tu abuelo que antes para ir a la escuela tenía que ir caminando durante media hora y atravesar un puente y no sé cuántos. Y ahora tú haces clase por videollamada y te da ansiedad. Exacto. ¿Sabes? Hay muchas memes que lo hacen como algo gracioso, cuando verdaderamente no lo es. Como yo no lo tengo, esto me ha hecho gracia, que si lo he visto a alguien, pues lo voy a subir también. Sin pensar que a la gente que realmente tiene ansiedad no le va a hacer gracia. Y a ti tampoco te debería hacer, ¿sabes? Y la presión social que hay ahora no es la misma que había antes tampoco. Porque también las redes sociales han tenido mucho que ver en yo quiero ser esa persona que lo tiene todo y no puedo, no llego.
ves esas casas, esos coches, la gente con mucho dinero, o esa chica que está súper operada y súper guapísima y quiero ser ella, ves que no llegas. E incluso aquí también lo comentamos en una tertulia de las redes sociales, que había muchos casos de suicidio por eso, por las redes sociales, por el quiero y no puedo, y que se ven sobrepasadas o sobrepasados, todo por culpa de las redes sociales. Al fin y al cabo, todo el mundo, por ejemplo, en Instagram, que es lo que uso más yo, por ejemplo, das a ver lo mejor de ti, ¿no? Subes a las historias los mejores momentos, con las mejores caras, con lo mejor que tienes. Y si tú estás en la misma franja de edad o en el mismo círculo y no lo tienes, yo debería estar así, no lo estoy, ¿no? ¿Qué puedo hacer para llegar a ser así? Y claro, esto te da para pensar muchísimo y pues llegar a hacer pues conductas pues patológicas. Se me viene a la cabeza pues una persona que en muchos casos de TCA, ¿no? Los modelos de belleza y todas las chicas que suben fotos que muchas veces es con Photoshop o con 1000 filtros puestos, alguien lo ve desde casa cuando no está en un buen momento o esté en un buen momento, ¿no? Pero lo ves y tú quieres eso, ¿no? Se trata mucho de esto. Las redes sociales te enseñan muchas veces a lo que puedes aspirar o a qué debes aspirar. Entonces tenemos este modelo de redes sociales y tenemos otro modelo de redes sociales posible en que estaría muy guay poder decir, oye, pues mira, estoy en la mierda. Y que otra gente pudiera ver que hay gente que también está mal y, ¿por qué no? Poder estar mal juntos, poder crecer, poder salir de esto acompañados a través de una comunidad que se crea de forma remota con personas que no has tenido nunca delante. Porque esto es posible, porque las redes sociales, si los algoritmos fueran mejores, lo permitirían, pero no está pasando. Entonces hay que repensar un poquito también cuál es nuestra relación con ellas. La gente quiere vivir la vida ilírica, lo que todos tienen y yo también quiero. De hecho, hace poco vi que, escuché y lo comprobé, sí que es verdad, que en Instagram, pues el algoritmo, supongo que estaba detectando que mucha gente buscaba la palabra depresión, la palabra suicidio, autolesión, y han implementado un sistema de que si tú buscas ahora esta palabra, te sale directamente como una línea de ayuda. No te salen opciones, te dices, puedes dejar esta depresión o ansiedad y es que esto lo hacemos en las charlas. Pues sí, ya. Te sale, ¿quieres ayuda? Clicas y te da 3 opciones. O llamar a un amigo directamente, o el teléfono de la esperanza directo, o te dan una serie de ítems de qué hacer en caso de ansiedad, depresión, tal. Está muy bien. Para los chavales esto al menos está bien, ¿no? Sí. Ahora os voy a poner un fragmento de una canción y me decís qué opináis, ¿vale? Particularmente no me aporta nada malo. Pero se habla del tema, sí es cierto que se habla y tal, pero yo creo que es un tono más romantizado del tema del suicidio que yo creo que esta canción incitará al suicidio, creo por mí particularmente, no me desagrada en este sentido. No digo que incite, pero que se hable así porque sí o... Bueno, es que también se tiene que normalizar, ¿no? Sí. Claro, por eso os pregunto. ¿Cómo lo veis vosotros? No, es decir, aquí estamos hablando, primero de todo, es decir, la cosa esta, y aquí voy a entrar al tema Empordà. Esto de que el viento, es verdad, es muy fuerte, pero que el viento te altere la salud mental. Es decir, parlem-ne, no va a ser hoy. Mejor con alguien de l'Empordà, però parlem-ne. Después, estamos hablando de una persona que sufre y que dice que sufre y no se la toman en serio. ¿Por qué? Porque tiene una adicción. ¿Cuántas personas recurren al alcohol o a otras sustancias porque están sufriendo y están así y es la salida que le encuentran? Es que son muchas. Y después, bueno, pues no sé, está esta cosa de que hoy qué bonito es l'Empordà, pues mira, voy a aguantar un día más.
Pues mira, si es lo que necesita este tal Siset para seguir un día más, pues bienvenidos a Lampurdá. Estoy entrando muy en profundidad en la letra, pero es porque soy una persona que entra en profundidad en las cosas porque soy así y es, bueno, mi cruz. Pero nada, también se aprende a quererme. Entonces, hay que aprender a hablar de esto y creo que, no sé, yo no sé qué opináis vosotros. Yo no lo encuentro tan banalizante como sí que pasa en otras ocasiones. Yo pienso exactamente igual, ¿eh? Yo creo que es una canción, es decir, te puede gustar más o menos la canción en sí, pero el trato que hace de todo este tema, yo creo que no. Hay tratos muchos peores en muchas canciones y sobre todo cuando se habla explícitamente del suicidio y de formas de hacerlo y no de hacerlo. Entonces sí que entramos de otra cosa. Pero aquí en esta canción yo creo que es un tono, una cosa más romantizada, un tono romántico del suicidio, ¿no? Pero aquí esta canción precisamente no. O sea, no digo la canción en sí, sino que por ejemplo, la pregunta es, una persona que ha tenido intentos o pensamientos suicidas, cuando finalmente consigue superarlo, ¿puede cantar una canción como esta como si nada hubiese pasado? Yo sí, es decir, Yo creo que sí. yo particularmente, sí, sin ningún problema. A mí esto me lo pones en un bar a las 3 de la mañana y te lo canto. ¿Un qué? Esto me lo pones en un bar a las 3 de la mañana y te lo canto. Yo estaba cantándola ahora, mientras la estaba escuchando, la estaba cantando, iba vocalizando la canción. Así, yo tengo absolutamente esta canción cero, pero cero, ¿eh? A mí me gusta mucho, al final dice, quan surt la llum de l'alba... Se'n treuen les ganes de marxar. Sí, potser que ho deixi fins demà, Exacto. ¿no? Esto, mira, quizá no va por aquí, pero a mí me lo ha recordado, que es posponer, Claro. ¿no? En este caso el suicidio, pero parece una tontería, pero funciona. Funciona, ¿no? En este momento se está fijando en el sol, pero cuando en tu día a día, ¿no? Buscas alguna cosa a la que aferrarte, esto funciona y que vaya pasando el tiempo, porque ahora mismo quizá te encuentras muy mal y lo único que quieres es desaparecer. Pero quizá mañana te levantes y no estés tan mal. O quizá otra vez sí, pero quizá al día siguiente no. Es que la clave de la canción es lo que acaba de decir Laia, es decir, habla de suicidio, pero nunca lo consuma, es decir, siempre hay un día siguiente. Entonces, creo que en el fondo es un dice algo positivo, ¿no? Es decir, por muy mal que estés, siempre hay un día siguiente y va a seguir adelante, ¿no? Entonces, creo que es un tono positivo. Y el posponer, es que yo particularmente lo he trabajado como herramienta en terapia, ¿no? En el caso de las autolesiones, ¿no? Que era, yo tengo ganas de hacer una cosa, pero lo pospongo, van pasando las horas, voy haciendo otras cosas y al final quizás se te olvida y todo, ¿no? O no, pero ya es la hora de ir a dormir, pues me duermo, ¿no? Es una herramienta y sí, o sea, psicológica, que funciona. Entonces creo que va por aquí la canción también. El suicidio en sí no solo se habla en canciones, también se puede ver en películas y series, como por ejemplo la serie de Por 13 razones, que salía una escena, aquí en spoiler, salía una escena en la que salía la chica gráficamente cortándose las venas y que esa escena, por razones obvias, se acabaron censurando. Esto puede hacer más mal que bien, más bien que mal. Mal, todo. Mal, todo. Es decir, hay una cosa que se llama... me explico, me refiero por la gente que lo vea, que se impacte y diga, hostia, no, yo no quiero esto, y por eso digo, a lo mejor de forma para concienciar o no, o ver que, bueno, lo hacen algo normal, algo cotidiano, pues yo también, ¿sabes? Entonces por eso digo que hay dos filos. Pues lo hace mal de dos maneras distintas. Por un lado, genera rechazo hacia las personas que en algún momento intentan acabar con su vida. Eso, bueno, pues existimos y somos mucho más que eso también, vamos más allá de las tentativas de suicidio. Y por otro lado, hay una cosa que llamamos efecto Werther. ¿Vale? Efecto Werther. Yo no sé qué es. Vale, Werther es el protagonista de una novela que se llama Las desventuras del joven Werther, al que, bueno, pues le duele mucho el corazón de querer a una persona y decide acabar con su vida por ello. Y eso en su momento en Alemania y en todo ese entorno en el siglo XIX provocó una oleada de suicidios por razones románticas, copiando incluso la metodología que sigue
el muchacho protagonista de la historia. Entonces, ¿es importante hablar de suicidio? Sí. ¿Es importante cómo se habla de suicidio? El triple. Es muy importante no hablar de métodos, es muy importante no hablar de en qué lugar ni de qué manera, porque una de las cosas que priva muchas veces a las personas de intentar suicidarse es el fallar. Si tú estás diciendo que hay un sitio donde funciona, van a ir 50 personas más. Hay que ser muy responsables con esto y especialmente desde los medios de comunicación. Lo que tú has comentado del... ¿Cómo se llama? El método Berger. Vale. Que viene de un libro, ¿no? Sí. A mí me ha recordado un poco a Romeo y Julieta. Que como no podía vivir con ella también se es la idea romántica de la muerte, del suicidio, parece que se romantizó a tal nivel que... Pero claro, causa esto. Y eso no lo que dice Mark, es decir, no se puede utilizar esto, y menos en los medios de comunicación. Es decir, lo que ha dicho Mark es que no se tiene que hacer de esa manera y no de la manera que se hace. Exacto. Bueno, y ya para ir concluyendo, que no lo sabéis vosotros en la radio, pero llevamos aquí 1 hora y 51 minutos con muchos cortes que vamos a hacer por aquí entre todo. Primeramente, daros las gracias por haber venido, por haber contado vuestras historias y vuestros puntos de vista. Y para ir concluyendo, quiero que os despidáis, obviamente, os voy a dar el turno de palabra, y que también me digáis cómo os veis a día de hoy y qué le diríais a vuestros yoes del pasado. Yo le diría a mi yo del pasado que poco a poco, que mi yo del pasado quería ir muy rápido, quería todo al instante, quería que todo fuese perfecto, y le diría que no puede ser todo perfecto, que poco a poco y que tirará para adelante. ¿Marc? Vale. Yo, esto ya lo he dicho antes, ahora es que estoy bien y me gusta esto, y sé que puedo no estar bien en otro momento, así que me estoy concentrando en cómo estoy ahora y en sentirme bien ahora. Y lo que me gustaría decirle al Marc de hace unos cuantos años es que con lo que está bien, es suficiente, no hace falta más. Todo lo que venga, pues bien, pero no hace falta aspirar a nada más. Todo es correcto, eres rarito, eres frágil. Bueno, raritos todos somos, ¿eh? Y vas a sobrevivir, porque se sale. Muy bien. ¿Y Antonio? Yo actualmente estoy bien, lo que dije antes de la historia de vida, ¿no? Que estoy súper bien ahora como estoy. Y mi yo del pasado me queda un poco lejos porque soy casi boomer. Pero le diría que creyera en sí mismo y que sobre todo hablase de sus emociones y que hablase. Pues muchas gracias a todos. Si queréis aportar algo más, ahora es el momento. Veo muchos noes, así que muchas gracias por venir.